Las mamas, vamos a ver primero sus características generales, tienen forma semiesférica, vean, es una semiesfera, es decir, es un globito cortado a la mitad, semiesféricos. Tienen todas las mamas, todas, tienen como que una prolongación que se va hacia la axila, que se llama prolongación axilar de Spence. ¿Sí? Todas las mujeres pueden tocarse, que la mama termina muy claramente así como círculo, pero en dirección hacia la axila tienen como un poquito más de mama y a eso se le llama prolongación axilar de Spence y es normal. Ahora fíjense bien cómo las mamas están insertadas entre la segunda, aquí está la inserción de la mama, entre la segunda y la sexta costilla. Esta no es costilla, esta es la clavícula. Entonces, para que no crean que contamos mal, esta es la clavícula, es la primera costilla y es la segunda costilla. Bien, su inserción entonces entre la segunda y la sexta costilla. ¿Qué más de sus características generales? También se insertan, vean, aquí está la mama, y se inserta mayormente en este músculo, que es muy grande, de la pared torácica anterior, que se llama pectoral mayor. Aquí lo estamos viendo de ladito y vean cómo abarca prácticamente la inserción de todas las mamas, de toda la mama. Bien, también aquí podemos verlo de frente, vean el músculo, empieza aquí, vean el cursor y se viene hasta acá abajo, así, y el del otro lado es igual. Entonces, ese es el principal músculo donde se insertan las mamas, el pectoral mayor. Pero también en estos musculitos que tenemos a un lado del tórax, que se llaman serratos, serrato anterior, uno de cada lado, ya saben. Y también en la parte más baja, de la mama, está el oblicuo externo, que ya pertenece al abdomen. ¿Sí? Entonces, esos son los músculos sobre los cuales se inserta la mama. ¿Qué más? Aquí está el resumen de lo que acabamos de decir hasta ahorita y no lo voy a repetir. Es nada más para que ustedes tengan un modo sencillo de estudiar. Bien, seguimos con las características generales. Vamos a ver que todas las mamas están compuestas de lóbulos. Este es un lóbulo, este es otro lóbulo, este es otro lóbulo. Y cada lóbulo tiene un conducto que se llama conducto galactóforo que viene hacia el pezón, pero antes de llegar al pezón se ensancha, ya vieron que se hace más gordito. Este ensanchamiento del conducto galactóforo se llama seno galactóforo y después se vuelve a adelgazar y sale cada uno a el pezón, de modo que el pezón tiene muchos agujeritos. Generalmente la mama tiene entre 15 y 20 lóbulos, de modo que el pezón tiene entre 15 y 20 agujeritos, que es por donde sale la leche, ¿sí? Bueno, alrededor, hacia afuera del pezón, el pezón es nada más esto, porque mucha gente cree que todo esto es el pezón, no. El pezón solamente es esto. Y por fuera del pezón está la areola, ¿sí? Y en esta areola hay unas como protuberancias pequeñitas que sobresalen, que se llaman, son las glándulas de Montgomery. Glándulas de Montgomery. Entonces, todas estas son características generales de la mama. Seguimos. Miren, las mamas dijimos que se insertan entre la segunda y la sexta costilla sobre el pectoral mayor. Pero ¿cómo se insertan? Bueno, pues vean, voy a hacer más grande la imagen para que vean. Si ven estas como bandas blanquecinas, son tejido fibroso. Este tejido fibroso se inserta en la aponeurosis del músculo pectoral mayor. Y estas bandas fibrosas se llaman ligamentos de Cooper. De modo que la forma de cómo se fijan es a través de estos ligamentos que son tejido conectivo denso. Estos ligamentos con la edad se van haciendo grandes, ¿verdad? Se van haciendo igual que lo que vimos con el piso pélvico.
como una liga que está uno estire y estire y estire, pues esa liga termina por hacerse larga, ¿no? De modo que ya como por ahí por la menopausia y después de la menopausia, las mamas de las mujeres se caen, ¿verdad? Se vienen hacia abajo, y eso es porque estos ligamentos pues ya dieron de sí y las mamas las tienen caídas, ¿no? Que es por ejemplo, en los chistes que salen, dibujitos de chistes, sale las abuelitas a sus mamas, las pintan así todas caídas hacia abajo, ¿verdad? Como si fuera un calcetín lleno de canicas, ¿sí se han dado cuenta? Y esto es porque estos ligamentos se hacen más grandes. Aquí podemos ver con más claridad, igual lo voy a hacer más grande, un lóbulo, ¿verdad? De la mama. Podemos ver claramente su conducto, cómo viene el conducto, y antes de llegar al pezón, vean cómo se ensancha. A esto se le llama seno galactóforo. Y después se vuelve a adelgazar y sale por el pezón. No sé si ustedes han visto alguna vez a una paciente lactando, amamantando a su bebé. Cuando el bebé succiona, no sale un chorrito de leche de la mama. Ya les dije que tiene más o menos de 15 a 20 lóbulos, por lo tanto tiene de 15 a 20 agujeritos. De modo que literalmente, por ejemplo, cuando las mamás están produciendo mucha leche y el bebé no se la termina, ellas mismas se presionan la mama para que no se queden congestionadas con tanta leche, si me doy a entender. Y cuando ellas se presionan así la mama, salen, haga de cuenta que abrieron una regaderita chiquitica en donde salen chorritos de leche por todo el pezón, ¿sí? Más o menos unos 15 chorritos, que son los que corresponden a cada conducto galactóforo. Entonces, para que se les quite la idea de que la leche sale en un solo chorrito. ¿Sí? ¿Sí me van entendiendo? Quiero ver sus deditos. Ok. Bien, aquí está otro resumen de las otras características generales que hemos visto de la mama, que no voy a repetir, es nada más para que estudien. Ahora vamos a ver la histología de las mamas. La histología de las mamas es muy interesante, pero es un poquito compleja, de modo que la vamos a ir separando por edades, vamos a ir viendo cómo se ve la histología de la mama. Entonces, vean, primero vamos a ver cómo está la mama en la infancia. Y aquí nos dice que si nosotros vemos al microscopio una mama de una niña, solamente tiene algunos conductos y además poco desarrollados. Entonces, si nosotros vemos un esquema, chequen, aquí tenemos una niña, una mama que está muy planita, muy poco desarrollada, y vean cómo este esquema nos dice que tiene apenas unos conductitos que están muy poco desarrollados. Si nosotros los viéramos al microscopio, veríamos estos conductos que tienen un epitelio cúbico simple, ¿sí? Así se ve la mama al microscopio en una niña. Y alrededor de los conductos, bueno, hay tejido conectivo, que es este rosita, y mucha grasa. ¿Ven estas celulitas con forma de anillo? ¿Verdad? Son adipocitos, son células de grasa. Entonces, así se vería la mama al microscopio de una niña. Después seguiríamos a ver cómo se ve la mama al microscopio en la pubertad. Aquí el epitelio de los conductos ya se hace cúbico, igual que antes, pero tiene dos capas, o sea, se hace un poquito más ancho. Y tiene abundantes células mioepiteliales intercaladas. Hagan de cuenta que mi mano es una célula cúbica, ¿sí? Y que mi otra mano es una célula mioepitelial. Vean cómo, ¿se acuerdan de los podocitos ahí en la histología del riñón? Bueno, estas células mioepiteliales también abrazan a las células de ese epitelio cúbico. Y estas células mioepiteliales que parecen pulpo, también se pueden contraer. Vean mi mano. Entonces, cuando se contrae estas células, aplastan a estas cúbicas y estas cúbicas son las que producen la leche, de modo que cuando las aplastan, la leche puede salir fuera de las células cúbicas. ¿Sí entienden para qué sirven las células mioepiteliales? ¿Sí?
Ok. Ahora, vean lo que dice aquí. La mama va cambiando histológicamente porque depende de los niveles hormonales que la esté estimulando. Y por ejemplo, aquí nos dice que en la pubertad hay mucho estímulo estrogénico, ¿sí? Hay muchos estrógenos. Por lo tanto, ¿se acuerdan que en la niña había poquitos conductos poco desarrollados? Ah, bueno, pues en la pubertad, como hay muchos estrógenos, estos conductos se desarrollan, pero todavía los alvéolos glandulares todavía no están tan desarrollados. Los alvéolos son prácticamente los lugares a donde se va a producir la leche, ¿sí? Si nosotros vemos un esquema, pongan atención aquí, veríamos el esquema de una puber. A propósito, les dejé el de la niña, vean, de la niña, vean qué poquitos conductos hay. Pero vean, en la pubertad, ¿se acuerdan que se empieza a redistribuir la grasa corporal? Por lo tanto, las mamas empiezan a aumentar de tamaño. A eso se le llama pelarca. De hecho, en casi todas las niñas es la primera manifestación de la pubertad. Les empiezan a crecer las mamas, ¿sí? Y por dentro, los conductitos que apenas estaban creciendo ahí, empiezan a desarrollarse más, ¿sí? Si nosotros vemos un corte histológico, veríamos que estos conductos que estaban muy simples aquí en la niñez, ahora ya están haciendo más grandes, el epitelio es cúbico con 2 capas, y al final de estos conductos, vean, estas como bolitas, se llaman alvéolos glandulares. Aquí, en estos alvéolos glandulares, es en donde se produce la leche y es expulsada hacia los conductos para que estos salgan por el pezón. Ahora, lo que estamos viendo acá arriba, ¿se acuerdan que nosotros también ya sabemos, cuando menos en el hombre, sabemos que es el eje hipotálamo, hipófisis, testículo? Bueno, en la mujer también existe el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, que es el que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, cuando se despierta el eje en la niña, pues empieza a producir estrógenos. Vean, este es un ovario que está creciendo, este es un folículo maduro. Vean el esquema, si no, no le van a entender. Este es el ovario creciendo, digo, con un folículo creciendo. Y acuérdense que en los folículos es en donde se producen estrógenos. Entonces es por eso que llegan los estrógenos a la mama, le redistribuyen la grasa y hacen que estos conductos empiecen a desarrollarse. Todo esto está pasando en la pubertad. Si van conmigo, quiero ver sus deditos para que vean que van entendiendo. Luego, ¿qué sigue? Bueno, en la madurez, cuando ya se inician los ciclos ovulatorios, cuando el eje ya está funcionando perfectamente bien, con la consecuente producción de estrógenos y además de progesterona, ahora la progesterona va a ser la que va a estimular el desarrollo de los alvéolos glandulares. ¿Se acuerdan de esas rueditas que les dije que era donde aparecía, donde se producía la leche? Con lo que se consigue una mama con conductos y unidades glandulares, que antes, aquí dice, se llamaban alvéolos, y ahora van a estar completamente desarrollados. Si nosotros vemos un esquema ya en la madurez, lo que veríamos sería esto, miren. Aquí dejé a la niña, a la puber y ahora está la madurez. Vean cómo en el eje ya se están produciendo ciclos ovulatorios, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos la anatomía del ovario, vimos que había folículos que crecían, que producían estrógenos y que cuando ovulaba se formaba el cuerpo amarillo? ¿Sí se acuerdan de los cuerpos postovulatorios? Este cuerpo amarillo produce ahora progesterona, y vean el efecto que tiene la progesterona en la histología de la mama. Ya no solo hay conductos como aquí, sino también hay unidades glandulares, que son esas como uvitas que se ven ahí. Si nosotros lo viéramos al microscopio, vean cómo todo esto es una unidad glandular, todo esto, y estos son los conductos de salida de esta unidad glandular. Y entonces ya tenemos una mama que tiene conductos y que tiene unidades formadoras de leche, o también llamadas unidades glandulares, ¿sí?
vean cómo entonces fue cambiando la histología de la mama. Por eso les dije que no era la misma histología en una niña, que en una puber, que en una mujer madura. Sin embargo, no terminan ahí los cambios, vean. Bueno, aquí está el resumen de lo que acabamos de ver, cómo es en la infancia, en la pubertad y en la madurez. No lo voy a repetir porque ya lo dijimos. Insisto, esto es nada más para que ustedes puedan estudiar con su captura de pantalla. Bueno, ahora vamos a ver cómo se ve la mama en el embarazo. El embarazo, por supuesto, se va a presentar en una mujer madura, ¿verdad? Bueno, en el embarazo, fíjense lo que dice, hay una gran proliferación tanto de conductos como de unidades glandulares. ¿Por qué? Porque en el embarazo ya tenemos a la placenta y la placenta produce cantidades enormes industriales de estrógenos y progesterona. Y ahorita nosotros ya sabemos qué le hacen los estrógenos a la mama y qué le hacen la progesterona a la mama. Los estrógenos estimulan los conductos y la progesterona las unidades glandulares, de modo que la mama en el embarazo aumenta mucho de tamaño, porque también se redistribuye la grasa por el estímulo estrogénico que le está mandando la placenta, ¿sí? Y entonces nosotros si vemos un esquema, vemos que esta mujer está embarazada. Vean aquí el eje ya no importa tanto. Aquí aparece la placenta y vean cómo la placenta es la que nos está produciendo estrógenos y progesterona y vean de qué tamaño ya se pone la mama, ¿verdad? Muy grande. Y si nosotros vemos al microscopio, vamos a ver, todo esto es una unidad glandular. Vean que ya hay muchas unidades glandulares, que su epitelio ya es más grueso y que todas tienen un conducto de salida, que es este. Entonces aquí en las unidades glandulares es en donde se empieza a producir la leche. En el embarazo todo esto se empieza a preparar para la producción de la leche. Eso fue en el embarazo, pero todos ustedes saben que aunque una mujer esté embarazada, mientras que está embarazada no le sale leche. Simplemente se está preparando para que cuando nazca su bebé, esta mamá pueda lactar, ya pueda sacar la leche que ahorita se está preparando para producirla. Luego veríamos cómo se vería al microscopio una mama de una mujer que ya está lactando, ya dejó de estar embarazada, ¿sí? Ya está ahora lactando. Vamos a ver que hay una gran dilatación de las unidades glandulares y se dilatan porque se llenan de leche. Ahora sí, literalmente están llenas de leche. Además, existe un considerable aumento de células mioepiteliales, de esas celulitas que les dije que aplastaban, apretaban a las que están produciendo la leche, para que cuando las aplasten, la leche que tenían adentro salga por los conductos. A eso se le llama lactopoiesis, es decir, la salida de la leche a través de la mama. A eso se llama lactopoiesis. Y hay otra palabra que se parece mucho, pero que es, o que quiere decir, producción de leche por la mama, y se llama lactogénesis. Entonces, acuérdense, la lactogénesis es la producción de leche por la mama, y la lactopoiesis es la expulsión de la leche de la mama. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? Las palabras se parecen mucho, pero son cosas completamente diferentes. Entonces, si nosotros vemos un esquema de la histología de una mama lactante, veríamos esto. Miren, ¿se acuerdan del embarazo? Ahora, en la lactancia, vean cómo todavía está más grande. ¿Por qué? Porque ya está el estímulo del bebé que está succionando. Entonces, vean cómo aquí las unidades glandulares de por sí ya estaban muy grandes, pues ahora véanlas en la lactancia, están todavía más grandes. Y ya vieron cómo se empiezan a llenar de leche. Toda esta leche tiene que salir por los conductos que previamente estimularon los estrógenos. Entonces vean que ya durante la lactancia
la mama crece todavía más, las unidades alveolares o glandulares se llenan de leche y ya el producto puede succionar con facilidad toda esa producción láctea. Y aquí tenemos una diapositiva en donde tenemos el resumen de cómo se ve la mama en el embarazo, cómo se ve en la lactancia, y finalmente, esto no tenemos una imagen, pero aquí yo se los comento, ya en la menopausia, la mama sufre un proceso involutivo, es decir, se empieza a atrofiar, se empieza a atrofiar las unidades glandulares, esas que parecían uvitas, esas empiezan a desaparecer y solamente permanecen los conductos, ¿sí? Generalmente permanecen solo los conductos. Y es cuando les digo que los ligamentos de Cooper se hacen grandes, se elongan, la mama pierde su forma y desciende, se cae por la gravedad. Este es el motivo por el que, por ejemplo, cuando una mujer tiene cáncer de mama, y eso es algo muy importante, cuando una mujer tiene cáncer de mama y está antes de la menopausia, fíjense, el tipo de cáncer más frecuente en las mujeres antes de su menopausia se llama adenocarcinoma de mama. Adeno quiere decir glándula, ¿no? Entonces, cuando la mujer está joven y tiene unidades glandulares y tiene cáncer, generalmente se originan ahí en las glándulas y por eso a eso se le llama adenocarcinoma. En cambio, cuando ya son posmenopáusicas, que ya no tienen unidades glandulares, pues ya el adenocarcinoma es muy poco frecuente. ¿Sí se entiende por qué? Porque ya casi no tiene unidades glandulares. Pero fíjense que le sigue permaneciendo los conductos. Entonces, el tipo de cáncer más frecuente en las mujeres menopáusicas o posmenopáusicas se llama carcinoma ductal porque se origina en los ductos. Entonces se dan cuenta que esto es algo muy importante. Desafortunadamente, de los dos, el más agresivo es el adenocarcinoma, que es el que generalmente tienen las mujeres jóvenes. ¿Y por qué nos detuvimos a hablar del cáncer de mama? Porque cuando vimos el cáncer cérvico-uterino, dijimos que entre los dos, entre el cáncer de mama y el cáncer cérvico-uterino, se llevan el primer lugar de cáncer en la mujer en México, ¿sí? Hay temporadas en donde el primer lugar se lo lleva el cáncer de mama y hay temporadas en donde el primer lugar se lo lleva el cáncer cérvico-uterino. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda antes de ver la irrigación? Sí, ya se dan cuenta que las mamas pues son muy interesantes, ¿verdad? A ver, quiero que levanten la mano todas las niñas, así con la manita esa que sale ahí en la barra de herramientas, que ya supiera que el pezón es solamente lo que está salidito y que tiene de 15 a 20 agujeritos, que ustedes ya supieran que la leche sale como en regaderita. A ver, levanten la mano las que ya supieran. Bueno, pues hay bastantes, ¿verdad? Sí, muy bien. Miren, aquí veo cuando menos 2, 4, 5, 10, 12. Sí, más o menos la mitad de las mujeres ya sabía, ¿no? Esta situación. Entonces, bueno, es algo muy interesante. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda de lo que hemos visto antes de ver la irrigación? Profe, sí, yo nada más quería que me repitiera cómo se llamaba el carcinoma de posmenopáusicas. Que les da a las de la posmenopausia. Ajá. Se llama carcinoma ductal de ductos. Okay. Gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a seguir compartiendo y vamos a ver que la irrigación de la mama es muy abundante. Vean, está dada por la arteria mamaria interna, la mamaria externa y las intercostales. Miren, en este dibujo, lo voy a hacer más grande. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo alcanzo a ver. Bueno, no puedo.
Vean aquí se ve la arteria mamaria interna, cómo emite ramas hacia la mama. Pero acá también tenemos la mamaria externa. Esta mamaria externa también nos irriga a la mama. Y abajo de cada costilla, fíjense, abajo de cada costilla, hay como una hendidura abajo de cada costilla, en donde van arterias, linfáticos y nervios. Y esas arterias que van ahí abajito de las costillas se llaman arterias intercostales. Entonces, las arterias intercostales de la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta costillas también nos irrigan a la mama, ¿sí? En algunos libros, ustedes no van a encontrar una arteria que se llame arteria mamaria interna. En algunos libros de anatomía, estas arterias se llaman arteria torácica interna y torácica externa, pero es lo mismo, ¿sí? Para que no se confundan. Bien. El drenaje venoso, vean, se inicia en una red venosa superficial y otra profunda. Sí se han visto en mujeres que son muy blancas de su piel, cómo se ve una red venosa fácilmente abajo de la piel. Esta es la red venosa superficial. Y hay otra profunda, ahí se inicia el retorno venoso. Y siguen el mismo trayecto y nombre que las arterias, es decir, se van a la mamaria interna, a la mamaria externa y a las venas intercostales. O sea, que es lo mismo, pero primero forman plexos, ¿verdad? O redes venosas. Una superficial y una profunda. Bien. Ahora aquí tenemos el drenaje linfático de las mamas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vean toda la cantidad de caminos ganglionares que tiene la mama. Miren, hay unos ganglios que se van hacia la axila, que son de 3 tipos, anteriores, medios y posteriores. También se van arriba de las clavículas, también se va hacia el otro lado de las mamas y también se van hacia abajo, hacia el abdomen. Miren, vamos a ver, aquí está la mama y ya ven todos estos vasos de color negro que nos ilustra aquí Netter, son los vasos linfáticos. Vean cómo todos estos vasos linfáticos se dirigen hacia la axila por grupos, el grupo axilar anterior, el medio y el posterior. Pero también vean cómo de acá arriba salen ganglios, vasos linfáticos que se van a los ganglios supraclaviculares. Pero dense cuenta que también hay vasos linfáticos que se van de una mama hacia la otra mama, hacia la del otro lado, a la vía linfática contralateral, que es esta. Y algunos más, vean cómo se vienen hacia abajo, hacia el abdomen. De modo que el drenaje linfático de la mama es muy extenso. ¿Y por qué hacemos este señalamiento? Pues porque el principal medio de extensión del cáncer de mama es la vía linfática, ¿sí? Es por donde más se extiende el cáncer de mama. Y pues ya viendo todas las vías linfáticas que hay en la mama, pues podemos entender que la extensión del cáncer de mama se da más frecuentemente por la vía linfática. Bien. Ahora nos vamos a la inervación. La inervación está bien sencilla porque miren, aquí en el cuello tenemos un plexo nervioso que se llama plexo cervical superficial, aquí en el cuello, ¿sí? Y de ahí se mandan nervios que van hacia la mama, pero además también están los nervios intercostales. ¿Se acuerdan que les dije que debajo de cada costilla iban nervios? Esos nervios se llaman nervios intercostales, que se van desde el nervio intercostal número 2 hasta el número 7. O sea, ya sabemos que nada más llega hasta la sexta costilla, pero el séptimo nervio intercostal también vean cómo sube e inerva la parte más inferior de la mama. Entonces, la mama está inervada por los nervios intercostales y por el plexo cervical superficial. Está acá arriba, desde el cuello viene.
Y con eso, bueno, terminaríamos lo que es la mama, ¿verdad? Casi siempre, bueno, en las clases presenciales nos preguntaban que cuál era la patología o la enfermedad benigna más frecuente de la mama. Ah, pues esa es la mastopatía fibroquística con el fibroadenoma mamario. Y se llama así mastopatía. Mastopatía quiere decir una enfermedad de la mama. Fibro, porque puede ser fibrosa, se hace fibrosa la mama, y también se forman quistes. Y muchas veces estos quistes dejan de tener líquido en su interior y se hacen sólidos. Y ya cuando se hacen sólidos, a eso se le llama fibroadenoma mamario. Todas estas enfermedades, digamos que son como evolutivas, ¿verdad? Primero la mama se empieza a hacer fibrosa, luego empieza a tener quistes, y luego algunos de estos quistes se endurecen y se transforman en fibroadenomas. Pero todos son benignos. Entonces, vean, este que está acá abajo sería, a ver, espérenme, déjenme ver doctor. Ok, bueno. Entonces vean, esto que está aquí, que se ven como municiones, como bolitas, es el tejido normal. Vean cómo se ve cuando la mama es fibrosa o quística. Vean cómo se empieza a desaparecer este tejido, que son como bolitas, y se empieza a hacer fibroso, ¿verdad? Y luego empiezan a aparecer quistes. Primero son pequeñitos, luego más grandes y luego mucho más grandes. Y luego estos se hacen sólidos y se transforman en fibroadenomas mamarios. Es por eso que muchas mujeres, cuando se exploran las mamas, se tocan estas bolitas tan famosas, ¿verdad? La mayoría de las veces son benignas, pero siempre hay que descartar que no se trate de un cáncer. Y vean, por ejemplo, esta es una mastografía con un tumorcito que se ve totalmente redondeado, en donde sus bordes son nítidos y está muy redondito. Bueno, este es un fibroadenoma mamario. Si vean qué redonditos son los fibroadenomas. Hay otros tipos de tumores que están así como estrellados, como si fueran una estrella. Esos tumores generalmente son malignos. Los que son benignos son estos, ¿verdad? Los que están muy redonditos, muy circulares. Bien, aquí tenemos, vean, se está sacando de una mama un fibroadenoma mamario. Recuerden que todos, absolutamente todas las bolitas, todos los tumores que se sacan de la mama, se tienen que mandar a estudiar a patología para que ellos nos digan de manera definitiva si se trataba de cáncer o no era cáncer. ¿Sí se entiende? Aquí tenemos otra variedad, miren, también es un fibroadenoma, pero es muy grande. Y este tipo de fibroadenoma se llama fibroadenoma filoides. Es un fibroadenoma y por lo tanto es benigno, pero el crecimiento es tan rápido y tan exagerado que luego hay que operarlos, ¿verdad? Porque si no, les crecen mucho más. Entonces, cuando las pacientes ven esto y se tocan ahí el tumor, pues generalmente creen que es cáncer, ¿no?
Entonces hay que operarlas luego y siempre hay que mandarlas a estudiar a patología porque solamente ellos nos van a poder decir si es benigno o maligno el tumor y eso solamente lo pueden saber viéndolo al microscopio. Cuando es maligno, vean, hay que quitarles toda la mama y toda la axila. ¿Se acuerdan que la mama tenía una prolongación axilar? Bueno, pues cuando se opera la mama, cuando se quita la mama, hay que quitarle toda la mama y hay que vaciarle la axila. ¿Por qué? Porque hacia ahí se iban 3 grupos ganglionares muy importantes, ¿verdad? Los axilares anteriores, medios y posteriores. Y entonces vean cómo queda una paciente y así la mama. Aquí pues se ve muy facilito, ¿no? Que en 3 pasos pues ya no tiene mama. Pero ¿se acuerdan de la irrigación de la mamaria interna, de la mamaria externa y de todas las intercostales que están acá abajo? Estas cirugías, si no tiene uno cuidado al hacerlas, sangran muchísimo, ¿sí? Y entonces se puede complicar, aparte del cáncer que ya tiene la paciente, pues con una complicación de sangrado transoperatorio que le puede costar la vida a la paciente, ¿no? Entonces hay que diagnosticar muy a tiempo todas las enfermedades malignas del cáncer de mama. Y esos hubieran tenido que ser todos los libros que hubieran tenido que ver para entender el tema como lo acabamos de ver ahorita. ¿Sí se entendió? ¿Sí? Okay, bueno, entonces ahora fíjense qué es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar ya a ver fisiología. Nos tenemos que apurar por la sencilla razón de que la semana que viene no nos vamos a ver, porque toda la semana es de exámenes, ¿sí recuerdan? Estos exámenes eran los que antes se llamaban departamentales, pero que ahora se llaman parciales. Entonces, como todas las semanas de exámenes no va a haber clases, nos veríamos hasta la que sigue, pero si ustedes se acuerdan, la que sigue el lunes es festivo, ¿sí recuerdan? Entonces, otra vez nos atrasaríamos una clase de 5 horas. Por eso tenemos que recuperar lo más posible. En urinario, no solo recuperamos, sino ya avanzamos un poquito de lo que teníamos que ver ese lunes que va a ser puente, ¿sí? Entonces, ahorita tenemos que avanzar lo más posible para recuperar lo que tendríamos que ver ese lunes, que es puente, ¿sí? Entonces, miren, ahorita son 20 para las 12. Vamos a darnos un descanso pequeñito, nada más de 10 minutos, y empezamos a ver fisiología de